la patria. Se abre la sesión. Saludar al señor ministro, a los colegas que están, al ministro y su equipo, y pasamos, secretario, si hay cuenta, o pasamos directamente a la relación del proyecto que nos convoca. Presidente, no hay cuenta. Si usted me permite, puedo hacer la relación del proyecto. Perfecto, Rodrigo, adelante. Bien, señor presidente, señores senadores, corresponde comenzar el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica. Los objetivos del proyecto son los siguientes. En primer lugar, modificar el Código Procesal Penal y el Código Procedimiento Penal para incorporar en el sistema penal chileno la pena de reclusión domiciliaria total. Asimismo, otorgar la posibilidad de acceder a ella a quienes se encuentren condenados a una pena privativa de libertad y que están en alguna de las siguientes situaciones. En primer lugar, haber sido diagnosticados con una enfermedad en fase terminal. En segundo lugar, tener por cualquier causa un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa. Y en tercer lugar, tener 75 años o más y haber cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta. En los antecedentes de esta iniciativa, Su Excelencia el Presidente de la República señala que una preocupación primordial del actual gobierno es garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, cualquiera sea su edad, origen, sexo o condición, así como también avanzar hacia una sociedad más compasiva y humanitaria, especialmente con las personas que se encuentran en especiales condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, puntualiza que esta materia no es solo una preocupación reciente, sino que desde hace décadas diversas iniciativas presentadas ante el Congreso Nacional han planteado ideas similares. Puntualiza seguidamente el jefe de Estado que esta iniciativa busca la sustitución de la pena privativa de libertad para una serie de personas, medida que se funda en las siguientes consideraciones. En primer lugar, el trato digno y humano. En segundo lugar, explica que la dignidad de la persona humana y el respeto y protección de los derechos humanos constituye la piedra angular y uno de los principales fundamentos y bases de nuestra institucionalidad y del derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, se refiere a la obligación de respetar la integridad física y psíquica en general para todas las personas privadas de libertad. Asimismo, indica que las personas que podrán acceder a la nueva pena que se crea en este proyecto son las indicadas: personas condenadas que hayan sido diagnosticadas con una enfermedad en fase terminal. Al respecto, explica que el trato digno y humano que se debe otorgar a estas personas se fundamenta en mínimas condiciones de humanidad que deben tenerse presentes durante la ejecución de la pena, considerando las especiales condiciones en que se encuentran víctimas de una patología grave, progresiva e irreversible y con pronóstico fatal en un tiempo próximo. En segundo lugar, personas condenadas que por cualquier causa tengan un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa. Se trata de personas que están condenadas a una pena privativa de libertad y han perdido su autonomía física en los aspectos más básicos y cotidianos que requieren para valerse por sí mismos. Al respecto, el jefe de Estado explica que si bien la normativa de los sistemas procesales penales vigentes regula la situación de los condenados que caen en enajenación mental durante la ejecución de la sentencia, no establece un mecanismo que resuelva la situación de aquellos que se encuentran afectados físicamente de una manera tal que les impide recibir un trato digno y humano para el cumplimiento de su condena. Teniendo presente lo anterior, este proyecto incorpora el caso de estas personas en base a 3 elementos: menoscabo físico grave e irrecuperable por cualquier motivo, dependencia severa y una relación de causalidad entre ambos. Y en tercer lugar, se refiere a las personas condenadas que tengan 75 años o más que hubieran cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta. Seguidamente, plantea que las mínimas condiciones de humanidad que deben considerarse dicen relación con evitar que estas personas convivan en un ambiente que pueda acelerar su deterioro físico, psíquico y social, que no les permita enfrentar esta etapa de la vida con dignidad. Además, puntualiza que el derecho internacional de los derechos humanos y las legislaciones penales y procesales penales comparadas
Se contemplan reglas especiales aplicables a las personas adultas mayores sancionadas a penas privativas de libertad. Finalmente, precisa que si las personas han sido condenadas a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, solo podrán solicitar la sustitución de su pena una vez cumplidos 20 o 40 años de privación de libertad efectiva respectivamente. Seguidamente, el mensaje hace presente que los tribunales de justicia son los órganos competentes para conocer las cuestiones que se susciten durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Además, son estos órganos jurisdiccionales los que en el actual sistema de justicia penal ejecutan todas las sentencias condenatorias en materia criminal, razón por la cual cuentan con todas las herramientas, conocimientos y habilidades para resolver las cuestiones que sobrevienen en fase de cumplimiento de la pena. Luego, destaca que para resolver la solicitud de la sustitución de pena privativa de libertad, el tribunal contará con información objetiva y de calidad respecto a la persona solicitante con el fin de resolver la petición de la sustitución de la pena. Por una parte, Gendarmería de Chile proporcionará informe psicológico y social. El audio, Rodrigo. ¿Aló? Ahí sí. Se acabó el audio. Se acabó el audio. ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí, ya. Voy terminando. Por una parte, Gendarmería de Chile proporcionará informe psicológico y social con su opinión técnica en relación a los factores de riesgo de reincidencia de la persona solicitante. Por otra, añade que el Servicio Médico Legal participará informando acerca del estado de salud de la persona condenada respecto a la cual se solicita la sustitución de la pena privativa de libertad. Finalmente, menciona una serie de reglas especiales para el cumplimiento de la pena. En primer lugar, hace presente que en el caso que la persona requiera salir de su domicilio por alguna atención, control o tratamiento, deberá contar con la autorización del tribunal. En segundo lugar, explica que se establecen reglas para la revocación de esta sustitución en caso de incumplimiento o quebrantamiento de las condiciones impuestas para la reclusión domiciliaria total. En tercer lugar, señala que atendidas las especiales condiciones de salud en que se encuentran estas personas, se prescribe que, en caso de que salgan de su domicilio para recibir atención médica de emergencia u urgencia, no procederá a la revocación de la sustitución de la pena. Se ha preparado un texto comparado que contiene las normas del proyecto y las principales disposiciones que se relacionan con esta iniciativa y que ustedes tienen a su disposición en la pantalla que ustedes están viendo. Además, contamos en la sesión de hoy día con la presencia telemática del ministro de Justicia y todo su equipo, el señor subsecretario de Justicia, la subsecretaria de Derechos Humanos. Y finalmente queremos hacer presente que esta iniciativa ya fue estudiada previamente por la Comisión de Derechos Humanos, la que en sesión del día de ayer y por mayoría de votos rechazó la idea de legislar. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias, Rodrigo, por la relación. Y antes de dar las palabras a los colegas senadores, le ofrezco la palabra al señor ministro o a quien determine su equipo. Gracias, presidente. Quiero agradecer esta oportunidad de discutir este proyecto, que sin lugar a dudas es un proyecto de mayor interés, un tema que yo sé trae complejidades, pero que nos parece importante que tengamos la oportunidad como Congreso, como sociedad, de discutir. Para eso, en esta oportunidad, me acompaña en el Ministerio el secretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabar, y también están con nosotros la jefa de la División Jurídica, Mónica Naranjo, y el jefe del Departamento Legislativo, Víctor Espinosa. Queremos, de verdad, abrir un debate importante en esta materia. Tanto es así que hemos conversado al interior del gobierno sobre la conveniencia de quitarle la discusión inmediata y ponerle suburgencia con la finalidad de poder darnos un espacio mayor de debate para poder oír y ustedes tengan el tiempo necesario de discutir como lo estimen conveniente, de manera de poder generar lo que creo como país necesitamos. Hace unos días, con motivo de la pandemia, nosotros presentamos un proyecto de indulto conmutativo, cuyo propósito era fundamentalmente de naturaleza sanitaria, destinado a descongestionar los recintos penitenciarios de personas que estando en población de riesgo, en situación de complejidad por el grupo que representaban, pudieran ser objeto
un efecto especial en el caso de que el virus entrara o pudieran ser portadores de este virus y por lo tanto generar sobre esa base una complicación adicional para los demás internos o para la propia gente que trabaja en Punta. Ese proyecto ha tenido un avance. Afortunadamente, ayer, como sabemos, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento que un grupo de senadores había interpuesto y esperamos, por lo tanto, que pueda avanzar. Hay todavía un segundo requerimiento que esperamos pueda ser despejado o será retirado, dado el resultado del que ocurrió ayer, y poder avanzar en la implementación de esa medida. Ese indulto tiene una característica, por así decirlo, de más efecto pasivo, ya que son, en la estimación inicial, 1.300 personas que se verían beneficiadas y por lo tanto cubre un amplio espectro de personas. Esta iniciativa tiene un carácter distinto, tiene un carácter más fundamentalmente humanitario, que en la situación de la pandemia obviamente se hace también relevante, porque los casos pueden ser pocos en el efecto concreto de su aplicación si estuviera aprobado. Igual se trata de personas que con las características que tienen de entrar este virus podrían tener un especial impacto negativo en ellos. Y por eso también ha sido el caso que el Ejecutivo lo reponga en el debate. Este proyecto que se presentó en diciembre del 2018, que tuvo poca tramitación en la Comisión de Derechos Humanos, solamente fue oído la relación general, pero después, durante un año, el presidente de la Comisión no lo puso en ninguna tabla, a pesar de tener urgencia en reiteradas oportunidades, 13 veces. Recién ayer se pudo retomar el debate. Y ahora sí entramos en la discusión en esta comisión con el propósito de poder analizar este sentido de esta iniciativa que en realidad, como digo, tiene como su fundamento una naturaleza estrictamente humanitaria. Se trata de ver cómo debemos considerar a personas que están en una situación particular de complejidad personal en su situación de salud y cuál es el trato que en esa situación nuestra sociedad les prodiga, qué hace al respecto, cómo reacciona en esa situación. Esta no es una iniciativa que surja de la nada, tiene muchos antecedentes. En primer lugar, está el propio programa de gobierno por el cual el presidente Sebastián Piñera fue elegido, que incorporaba esta idea de revisar la situación de personas en estado avanzado de edad o que tuviesen alguna situación gravísima de salud o de invalidez total para los efectos de ver una sustitución de sus penas por arresto domiciliario. Pero no es solamente el programa de gobierno el que lo avala. La necesidad de regular esta situación ha estado presente en el debate legislativo de distinta manera, por cierto, en diversos boletines. Hay 9 boletines cuyo cumplimiento está en sus manos. Le hemos entregado una pauta para no tener que repetirlo, pero sí quiero recordar que entre los años 2004 y 2016 hubo parlamentarios de los más variados sectores políticos que hicieron presentación de mociones parlamentarias que incluyen a parlamentarios como Jorge Burgos, Juan Justo, Patricio Alves, Edgardo Rivero, Eduardo Castillo, Rodolfo Ezequiel Silva, Gonzalo Arena, Julio Disco, Enrique Espay, Marcelo Forti, Alejandro García Huidobro, Javier Hernández, Juan Lobo, Iván Lampuena, Felipe Salaverri, Gastón Pedro Araya, Gabriela Ced, Eduardo Díaz, Álvaro Escobar, Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda, Esteban Valenzuela, Manuel Santón, Lili Pérez, Eugenio Tuma, Francisco Caguán, Iván Moreira, Valdo Rubica, Andrés Alamán, Alberto Espina, José García, Víctor Pérez, Miguel Alvarado, Germán Beque, Gonzalo González, Cristian Montio, Diego Pausa, Ricardo Rincón y Jorge Zavala. Perdonen que haya leído con extensión a todos los parlamentarios porque demuestra el amplio arcoíris que refleja sus nombres y que en definitiva lo que hacen es advertir que sobre esta materia hay una necesidad de legislar independiente de la pandemia, independiente de cualquier otra consideración, porque se refiere a un tema que está presente hoy día con mucha fuerza en la conciencia humana. En ese sentido, nuestro propósito es que por razones de carácter humanitario, personas que estén en una situación de edad
muy avanzada y que, por lo tanto, hayan ya cumplido algo de su pena, puedan ser acreedoras a la modificación de su pena privativa de libertad por arresto domiciliario. Y del mismo modo, en otras dos situaciones a las que me voy a referir, por razones de grave situación de salud, riesgo inminente de muerte o de invalidez total, también puedan hacerse acreedores a ese beneficio. Y este proyecto, de nuevo, no solamente surge de la inquietud legislativa de distintos sectores políticos y también podemos referirnos a otros ámbitos en el mundo de los derechos humanos, distintas personas en distintas oportunidades se han ido refiriendo a este tema, también dice relación con lo que está ocurriendo a nivel de los estándares internacionales. Por eso, su primer fundamento se encuentra precisamente en el reconocimiento del trato humano y digno que merecen las personas que están privadas de libertad, particularmente cuando atraviesan por situaciones difíciles y complejas. En ese sentido, es parte del derecho humanitario internacional, o del derecho internacional de los derechos humanos, el buscar formas especiales para tratar a personas que están privadas de libertad. Estar privado de libertad, estar condenado a una sanción de esa naturaleza, no le quita a las personas su dignidad. Y este respeto es el que se recoge con particular énfasis, con particular cuidado, para tratar a las personas que están en una situación más compleja. Estamos incorporando dentro de nuestro mensaje los principios de buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado la obligación del Estado, comillas, de tratar humanamente, con irrestricto apego a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y quiero agregar que en estos días, los últimos días de la semana pasada, si mal no recuerdo, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha vuelto sobre la materia y ha planteado en un interesante documento que realiza un análisis bastante exhaustivo de cómo los estados deben reaccionar frente a la pandemia. Hay en ese documento consideraciones particularmente relevantes para tener en consideración un trato especial para las personas privadas de libertad. Y en ese sentido podemos también encontrar en ese texto antecedentes que nos justifican por qué hemos avanzado en esa dirección. Adicionalmente, respecto de lo que dice en relación con las personas adultas que son mayores, recomiendo la lectura de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, porque en ese documento, que está citado en nuestro mensaje, hay enfoques específicos que tienen las distintas legislaciones sobre cómo debe tratarse a las personas que están en situación de envejecimiento, de vejez, porque respecto de ellas, la forma de tratarlos debe ser adecuada a su condición. Y por eso mismo, muchas legislaciones de muchos países, de distinta manera, han ido tomando medidas que permiten que las personas mayores de edad, en ciertos niveles hacia arriba, puedan cumplir sus penas no privadas de libertad en un recinto penitenciario, sino en otra forma, en un arresto domiciliario, en donde si bien siguen privadas de libertad, pueden estar a su altura de edad siendo tratadas de una manera más digna por su grupo familiar, con un cuidado diferente. Estos son parte de los fundamentos que dicen relación con la necesidad de entender que estamos frente a personas que requieren un trato digno, humano, adecuado a quienes están privados de libertad. Hay también un segundo antecedente desde el punto de vista de los fundamentos que necesitamos tener a la vista. Las penas que se imponen tienen en sí mismo una señal de castigo, una señal de justicia retributiva que corresponde al pago, compensación o castigo que la sociedad le impone a una persona que ha cometido una conducta antijurídica que está debidamente regulada y sancionada con antelación y que ha sido objeto de un debido proceso. Sin embargo, ese no es el único fin principal
que tiene la pena. También, dentro de la teoría penal, debe entenderse que forma parte de su objetivo es que las personas que son sancionadas puedan, una vez que cumplan con su castigo, reinsertarse, puedan volver a la sociedad de una manera adecuada. Y por lo tanto, hay en esta sanción un fin preventivo en el sentido de la pena. Es decir, prepararlos para que más adelante, cuando se puedan reincorporar cumplida la pena, puedan ser ciudadanos útiles, personas que puedan llevar una vida normal y no vuelvan a reincidir. En ese sentido, cuando estamos hablando de las personas a que se refiere este proyecto, ciertamente este objetivo deja de ser viable. Personas que están en riesgo inminente de muerte no son personas respecto a las cuales este sentido de la pena se vaya a poder dar, porque no va a haber reinserción posible respecto de ello. En ese sentido también el cambio del sentido de la pena se constituye en un fundamento muy importante de este proyecto. Veamos su contenido. Respecto al contenido, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente, a través de esta iniciativa, lo que estamos haciendo es crear una nueva pena de reclusión domiciliaria total. Esta no es una pena que esté instalada, aunque se ha ido incorporando gradualmente en nuestra legislación, que corresponde a que la privación de libertad que alguien tiene, que debe cumplirse en los recintos penitenciarios establecidos y formalmente administrados por Gendarmería, pueda sustituirse por una pena privativa de libertad que se cumple bajo arresto domiciliario, por todo el tiempo que le falte a esa persona para cumplir la pena que le ha sido impuesta. Este es el primer contenido específico que tiene esta idea, sustituir una pena privativa de libertad que se cumple en el recinto penitenciario por una que se cumple en el domicilio de la persona. Segundo, ¿en qué caso corresponde aplicar esta posibilidad de sustitución de pena? Dada la naturaleza humanitaria, son 3 los casos que hemos considerado para este proyecto. El primero, como ya lo hemos hecho mención y ya lo decía el secretario, se refiere a las personas que están en riesgo inminente de muerte. Es decir, una persona que está padeciendo, sufriendo una enfermedad terminal de tal envergadura que las posibilidades de sobrevivir sean francamente casi inexistentes. Y por lo tanto, esa persona, lo que queremos para ella es que tenga una muerte digna. La muerte digna es un concepto profundamente humano y por eso lo consideramos clave para este proyecto. Una segunda categoría de personas son aquellas que tienen una situación de incapacidad física por el menoscabo físico grave y además irrecuperable que pueda provocarles a ellos una dependencia severa, total, de otras personas. Son personas que no tienen capacidad de autovalerse por sí mismos, que dependen de otras personas. Estamos hablando de personas no solamente que tienen un menoscabo físico grave, sino que también mental. No se incorpora en el proyecto la mención del menoscabo mental porque ya está ese considerado en nuestra legislación. Por lo tanto, se supone que es menoscabo físico o mental, como cuando ocurre, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad como el Alzheimer, que en un minuto dado llega a tal gravedad que la persona desconoce su identidad, ni quién es, ni por qué está cumpliendo la pena que le ha sido impuesta. En ese sentido, cuando se trata de una persona de ese nivel de incapacidad, no tiene mucha justificación que la pena la cumpla en un centro penitenciario, sino que pareciera razonable que lo haga en su domicilio, cuidado por su familia. Y finalmente se trata de un tema que se ha ido imponiendo en nuestra legislación y que viene muy de la mano de la Convención de la Protección de las Personas Mayores, que es el considerar que personas de 75 años o más y que hayan cumplido la mitad de la pena puedan también acceder a este beneficio, a esta posibilidad de sustituir sus penas. Decimos 75 años o más porque se supone que ese nivel de edad, por cierto, es convencional, en algunas legislaciones es menos, en otras puede ser más, es discutible cuál es el nivel, pero hay un punto que nosotros creemos importante. Y que no sea una señal de impunidad el hecho de cumplir
impunidad, sino que al menos hayan cumplido la mitad de la pena impuesta. Y eso hace sentido para los efectos de garantizar que esa persona, no obstante la edad, haya así tenido en su situación un cumplimiento real de la pena por la cual fue condenado. Enseguida, respecto de la forma como opera, y esto es muy importante, se trata de crear un proceso judicial, se trata de que no sea una autoridad política, sino que sea una autoridad jurisdiccional la que finalmente sea quien hace el proceso de otorgamiento de este beneficio de sustitución de la pena. ¿Por qué? Porque creemos que ahí está fuera de la situación de presiones que normalmente operan en las autoridades políticas, y además porque al final quien impuso la pena fue un juez. Es bueno que la sustitución de esta pena la haga también un juez. En ese sentido, lo que nos interesa es asegurar que el juez hace el procedimiento, que Gendarmería, por una parte, es la que proporciona el informe psicológico y social que da cuenta del riesgo de reincidencia que tiene esta persona, y por otra, para asegurar el cumplimiento de estándares médicos que garanticen que efectivamente lo que se dice, sobre todo en las dos primeras causales, de riesgo inminente de muerte y de mercado físico grave o mental total, sea el servicio médico legal, que es un órgano público, independiente, técnico e imparcial, que pueda señalar las condiciones en que se encuentra la persona para ver si procede o no la decisión que el juez daría finalmente, con todos estos antecedentes, otorgar la sustitución de la pena. Es una resolución que ciertamente será apelada. Respecto de estas normas, el proyecto establece ciertos criterios para el control del cumplimiento de la pena, el que en el caso de las personas que están en las dos situaciones primeras, que dicen que son cuestiones más bien de salud, queda a cargo de Carabineros de Chile. En el caso de la persona mayor de 65 años, queda a cargo de Gendarmería, y se le aplicarían a el monitoreo telemático para asegurar el cumplimiento de su sanción. Este monitoreo telemático, cuando se trata de una persona que está en invalidez total, por ejemplo, no tiene la misma justificación. Por eso hacemos esta distinción del control del cumplimiento de esta medida. Respecto del caso de incumplimiento del arresto domiciliario, también el proyecto establece normas que dicen en relación con la revocación de esta sustitución, en el caso de que se quebrante esta pena, porque al final es una pena la de la reclusión domiciliaria, que lo pone de nuevo en la instancia de un centro penitenciario, y al mismo tiempo para ver otras alternativas que se pueden suceder, sobre todo con las personas que tienen esas condiciones en los tres casos, que puedan requerir, por ejemplo, atención médica regular o urgencia, permitir también que puedan salir de su quebrantamiento, como lo podrían hacer en un centro penitenciario para asistir a un centro médico y poder ver sus circunstancias, lo que por cierto debe ser autorizado judicialmente. Enseguida, y terminando con este análisis, señor presidente, quiero señalar que se está uniformando los dos procedimientos, el procedimiento antiguo de carácter procesal penal con el sistema reformado, incorporando en el sistema antiguo la idea de, en el caso de salud mental, de requerir el informe al médico legista, que no está hoy día regulado en ese ámbito. Por eso, para uniformar los dos sistemas y asegurar que la decisión del juez sea fundada en un informe médico serio y completo, también se incorporan modificaciones en ese sentido. Esta última parte es más bien de detalle, de ajuste, porque hemos tenido que regular a través de esta iniciativa legal no solo el Código Procesal Penal en su actual versión reformada, sino que el antiguo, porque muchas de las personas que están hoy día condenadas por la ley lo están bajo el sistema procesal anterior, y por lo tanto estas normas se aplican con todas las complejidades correspondientes a ambos códigos de la misma manera, y así aseguramos el objetivo para que esta normativa pueda
tener una aplicación universal a las personas que están en estas tres categorías. El proyecto, por su fundamento humanitario, está pensando en las personas, no está pensando en las conductas o delitos que cometieron para llegar a esta situación. Si una persona está en riesgo inminente de muerte y estamos procurando para ella, por razones de carácter humano, por razones de carácter ético, una sanción distinta de la de estar confinado en un centro penitenciario, sino que para que esté confinado en su domicilio y así pueda tener, como hemos dicho, una muerte digna junto a sus familiares, junto a sus seres más cercanos, tiene por lo tanto un carácter prescindente de la razón por la cual fue condenado. Si está en esa situación, creemos que lo que importa es la consideración a la persona, a su dignidad, a su respeto, más que a esas alturas de la vida, al motivo por el cual fue condenado. En ese sentido, se hace una diferenciación, por ejemplo, con lo que hacíamos en el instituto consultativo, porque son cuestiones que tienen una naturaleza distinta. El otro, más centrado en un tema sanitario y por lo tanto con una búsqueda de congestión masiva, esto tiene un carácter más personal, más selectivo, más caso a caso, que se fundamenta al final en consideraciones de humanidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro, por su exposición y una pregunta previo a dar la palabra a los colegas. ¿Cuántas personas mayores de 75 años hay en los recintos penales y cuántos de esos son de Punta Peuco? En la última información que nosotros discutimos en la ley de indulto conmutativo se hablaba de 122 de personas con mayores de 75. Eso es del universo total y yo le pediría ahí si nos precisara antes de darle la palabra a los colegas cuántos hay a nivel nacional y cuántos son por violaciones de derechos humanos, Punta Peuco o en otros lugares. La suma general de las personas sobre 75 años que están en sistemas carcelarios es de 122, como señalamos en esa oportunidad. De esos, la cifra exacta ya la voy a poder dar, pero estamos hablando de 75 más o menos condenados por delitos de lesa humanidad, el resto condenados por delitos comunes. Ahora, quiero hacer también una precisión. No todas las personas condenadas por delitos de lesa humanidad están en Punta Peuco. Hay algunos que están en Colina 1 y hay unos pocos que están en distintos penales a lo largo del país, han preferido estar allí por razones familiares, por lo que sea, y por lo tanto ese es el desglose respecto a la consulta que hace el presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra a los colegas senadores. Partamos por los que están presentes, Víctor Pérez o alguien que no veo quienes levantan la mano, pero quienes se inscriban. Gracias, presidente. Yo, en verdad, antes que entrar a discutir el fondo del asunto, recabaría, digamos, la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el procedimiento de discusión de esta iniciativa. Lo que hemos escuchado tanto del ministro de Justicia como la declaración que ha hecho el secretario es sin duda un tema relevante, un tema de fondo y en lo personal. A mí me gustaría que antes que nosotros resolviéramos, poder escuchar diversas personalidades, tanto del mundo del derecho penal como también del mundo religioso, autoridades como personas que estuvieron muy cerca de casos violentos que le interesan a la sociedad, para poder verdaderamente tener una opinión fundada sobre este tema. Si uno además lee con detención el informe que tiene la Corte Suprema sobre el tema, se ve que es un informe extraordinariamente bien fundado, que no solamente con jurisprudencia, sino que también con resoluciones de organismos de derechos humanos, con tesis de distintos profesores de doctrina, y además nos lleva
a que incluso en la discusión original de nuestro Código Penal se establecía, digamos, una edad límite de 75 años. Por lo tanto, aquí hay una serie de materias extraordinariamente relevantes, como el sentido de la pena, el cual es verdaderamente el sentido que tiene una sanción penal, una pena que se le atribuye a una determinada persona, para ver verdaderamente si esta iniciativa legal tiene razón, tiene sentido, tiene alcance y puede verdaderamente seguir funcionando. Así que yo, antes de dar mi opinión de fondo de este proyecto, lo que me gustaría, presidente, es poder tomar un acuerdo de cómo seguir discutiendo esto, más aún cuando nosotros tenemos sesión de sala a las 11 de la mañana, ya van a ser un cuarto para las 11, por lo tanto no vamos a tener un tiempo suficiente para analizar nuestras propias posturas, así que le rogaría poder tomar una decisión en ese sentido del procedimiento para llevar adelante. Y además, con lo que ha expresado el propio ministro de Justicia, en el sentido de que el gobierno estaría dispuesto a sacarle lo que es la discusión inmediata para otra en que nos permita verdaderamente discutir más a fondo una iniciativa que es relevante, que es importante y que es significativa para nuestro ordenamiento jurídico. Gracias, senador. Ofrecemos la palabra al senador Alamán. Sí. Muchas gracias, presidente. Mire, la verdad que en línea con lo que ha señalado el senador Víctor Pérez, yo quisiera simplemente recalcar que este es un debate extraordinariamente profundo. Esta no es una ley cualquiera, porque de alguna manera lo que hace es ocuparse de un debate que cruza nuestra sociedad, y lo hace porque de alguna manera trae al presente los últimos 50 años de historia de nuestro país, con sus desgarros, con sus dolores, con sus heridas, algunas todavía abiertas. Entonces yo creo, presidente, que es muy positivo que este proyecto esté estudiándose en la Comisión de Constitución del Senado, porque como siempre recuerda nuestro amigo el senador Huenchumilla, aquí las cosas se hacen bien, hay un análisis riguroso de las disposiciones, se escucha a todas las personas que tengan algo que aportar, y las decisiones que se adoptan en esta comisión, algunas veces unánimes, otras veces no unánimes, son siempre decisiones decantadas y fundamentadas. Y creo también que es muy importante que junto con la exposición del ministro, que yo agradezco, que se hayan alterado las urgencias, porque efectivamente aquí, presidente, hay la oportunidad de hacer un debate que supera, por así decirlo, los ámbitos de esta comisión. Este es un debate nacional extraordinariamente importante. Y en ese mismo sentido, y siendo muy concreto, y por supuesto a través de su intervención, yo creo que aquí hay una gran oportunidad para realizar, como digo, un debate a fondo, y creo que tenemos una oportunidad en el siguiente sentido. Fíjese que nosotros debemos, creo yo, allegar a este debate opiniones de las personas más destacadas en el ámbito de los derechos humanos que tenemos en nuestro país. Y claro, uno podría partir diciendo, mire, aquí tenemos que escuchar primero a las agrupaciones de víctimas de derechos humanos, que ciertamente tienen una opinión, pero claro, uno podría decir, mire, ¿cómo no escuchar aquí al presidente de la Corte Suprema? A penalistas destacados como el profesor Echeverri, por ejemplo, que es una autoridad en derecho penal y en esta materia. Pero fíjese, presidente, que a Sergio Mico, ¿no?, el director nacional del Instituto de Derechos Humanos. Pero yo estaba pensando en que Chile tiene, a nivel internacional, a destacadísimas personas en este ámbito, que tienen mucho que aportar. Estoy pensando en José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, que es una organización muy acreditada en la región. Estoy pensando en Claudio Grossman, nuestro agente en el diferendo de La Haya, pero una persona con una enorme trayectoria de derechos humanos. Y por qué no decirlo, aquí, si la comisión así lo resuelve y usted realiza las gestiones del caso, ¿por qué no recabar una opinión, ni más ni menos que de nuestra expresidenta Bachelet, que es hoy día la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas?
Entonces, si nosotros logramos en esta comisión realizar y escuchar opiniones tan autorizadas como la que estamos señalando, yo creo que le podemos hacer una gran contribución al país. Este es un debate que está vivo, este es un debate que está presente y que desde mi punto de vista debe zanjarse con el máximo de antecedentes como los que estoy señalando. Y por eso, presidente, decir que me parece una buena noticia que esto esté en esta comisión y pedirle a usted como presidente que haga todas las gestiones para que realmente podamos tener estas opiniones autorizadas que yo creo que contribuirían mucho al debate. Gracias, senador Alaman. Senador Arboe o Buenchumilla. ¿Quién habla? Francisco, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Yo he escuchado atentamente la exposición de nuestro secretario de la comisión y fundamentalmente la exposición que el señor ministro ha hecho sobre este proyecto de ley. No es primera vez que nuestra comisión debate este tema en términos más o menos parecidos. Me acuerdo la discusión que tuvimos a propósito de la libertad condicional, donde también tratamos estos temas. Y yo concuerdo con que este es un problema político. Este es un problema que no está cerrado en nuestro país, que sigue abierto, y por lo tanto, más allá del análisis jurídico y del mérito desde el punto de vista legal que puede tener el proyecto y de las razones humanitarias que pudieran haber detrás del discurso del gobierno, yo creo que este es un tema político pendiente en el país, pendiente entre la derecha y la centroizquierda. Es un tema pendiente con la gente que está en Punta Peuco y en otros penales, producto de delitos contra los derechos humanos. Este es un tema que no hemos zanjado como país. Y en consecuencia, yo creo que no podemos seguir nosotros eludiendo el tema de fondo, por lo que nuestra decisión, hablo en términos personales, va mucho más allá de un mero análisis jurídico de la normativa que el gobierno nos propone. Aquí nosotros tenemos que tomar una decisión, porque aquí hay cuestiones pendientes, y el problema no es tanto la concurrencia de las hipótesis causales que establece el proyecto, sino que es la actitud frente a las violaciones de los derechos humanos que nosotros como país todavía no logramos zanjar. Entonces a mí me parece que si queremos hacer un debate con todas las cartas sobre la mesa, a mí me parece que bienvenido sea. Porque por lo demás, y vuelvo a insistir, como este es un tema político, el gobierno perfectamente podría dictar indultos particulares en virtud de las facultades que tiene en la Constitución. Que esta es una ley de indulto general, pero la pregunta es por qué ese es un tema político y el gobierno está convencido de su tesis, de su postura, que por lo demás el señor presidente de la República lo hizo presente en su programa presidencial, lo hizo presente, entiendo que en la primera candidatura, cuando se reunió con la familia militar, entre comillas, y se comprometió a esto. Bueno, él tiene las herramientas legales, constitucionales, para dictar indultos particulares. Si la pregunta es ¿por qué quiere un indulto general? Un indulto general donde esté el Ejecutivo, donde esté
el Congreso y donde además le entrega las facultades a los tribunales. Porque recordemos que en el proyecto conmutativo anterior que aprobamos hace una semana atrás, se le entregaba la decisión en definitiva a Gendarmería. En esta oportunidad se le entrega la decisión a los tribunales, la decisión final. O sea, el gobierno está tomando un objetivo político de responsabilizar en la toma de estas decisiones no solo al Poder Ejecutivo, sino que también al Congreso y también a los tribunales. Entonces, con eso demuestra que efectivamente este es un problema político. Entonces, yo, señor presidente, no me opongo a que tengamos una discusión de fondo en los términos que aquí se ha señalado. Y me parece que en consecuencia la urgencia debe ser flexible, porque si queremos tratarlo a fondo este tema, tratémoslo. Yo mismo en la discusión anterior sobre la libertad condicional coloqué una indicación respecto de la actitud que tenían que tener los posibles beneficiarios, que después fue dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional. Y en consecuencia, entremos al debate. Y por lo tanto estoy de acuerdo en que podamos escuchar a todas las personas que cada uno de los señores senadores quiera hacerlo, porque nos parece que nos hace bien como país abrir esta herida que no está cerrada para que nos enfrentemos a nuestras miserias, a nuestros dolores, y a un problema que como sociedad no hemos logrado todavía cerrar. Entonces, señor presidente, no tengo inconveniente en proceder de esa manera. Y con todos los elementos de juicio, ya daremos cada uno nuestra opinión respecto al fondo del tema. Pero, como yo he dicho siempre, hagamos las cosas bien como lo ha hecho esta comisión, no le tengamos miedo al debate y a colocar todas las cartas sobre la mesa respecto de un tema que nos desafía. Después de tantos años, nos sigue desafiando como sociedad y como actores relevantes en la toma de decisiones del Estado. Así que estoy de acuerdo en proceder de esa manera, señor presidente. Gracias, senador Huanchumilla. Senador Arboe. Gracias, presidente. A ver, yo diría, sin duda, tal como decía Francisco, y también Víctor y Andrés, quizás es uno de los temas que golpea más profundamente el sentido de las diferencias que tenemos o que hemos tenido y que tenemos en nuestro país. La violación de los derechos humanos marcó no solo el pasado, sino el presente y probablemente va a marcar el futuro también. Y tiene que ver con temas que no se han discutido en su profundidad. Cuando en el marco de un proyecto de indulto conmutativo se propone incluir a los condenados por crímenes de lesa humanidad, y se explica que no es el sentido del proyecto, sino más bien hacerse cargo de los temas de hacinamiento y delitos menores. Pero así y todo, un grupo de senadores toma la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. Recurrir al Tribunal Constitucional. Es decir, ese grupo de senadores desconoce el rol del legislador. Es decir, ellos van al Tribunal Constitucional para enmendar una derrota política, pero argumentan que el legislador no tendría facultades para establecer en la ley algún tipo de diferencia. Si ese grupo de senadores ha recurrido al Tribunal Constitucional argumentando lo que yo he señalado, la pregunta es ¿por qué entonces ahora sí el legislador tendría facultades para incorporar a los mayores de 75 años y no los de 72, 71, 70? Sería igual de discriminador. Entonces me llama profundamente la atención. Yo creo que aquí lo que hay en definitiva es un legítimo intento de un sector de establecer, bajo la lógica de razones humanitarias, la posibilidad de que salgan a lo menos 75 personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad. Y ese es un debate que uno tiene que tenemos que dar. La pregunta es,
cuando uno está en esta etapa de discusión legislativa, que es la discusión en general, ¿qué es lo que se discute? ¿Se discute el fondo del proyecto, cada uno de los detalles del proyecto? Vamos a discutir si tienen que ser 75 años, 73, 72, si va a ser la mitad de la pena, 2/3 de la condena. ¿Eso vamos a discutir? ¿O vamos a discutir si queremos legislar respecto de una ley humanitaria en materia penal? La pregunta es también, ¿es oportuna esta discusión? Porque esta ley viene de mucho antes. Esto no tiene que ver con el COVID. Entonces yo no sé por qué hoy día se le pone discusión inmediata a un proyecto de ley. Más bien yo creo que responde a la debilidad política de un gobierno que cede ante la presión de un sector que lo está presionando legítimamente para que cumpla uno de los compromisos que planteó en su campaña, que era indultar a los condenados por violación de derechos humanos. Lo digo porque si el fundamento del indulto conmutativo que aprobamos hace una semana era el hacinamiento y las posibilidades de contagio, bueno, eso no se cumple, si esa fuera, digamos, la condición, no se cumple necesariamente tratándose de aquellos reos que, como muy bien dijo el ministro, no son todos, pero que se encuentran en Punta Peuco, porque nadie que conozca Punta Peuco sabe que no hay niveles de hacinamiento. Y que además hay atención médica. En consecuencia, yo creo que aquí, como ha dicho Pancho, la discusión no es eminentemente jurídica, sino que es una discusión que va a rozar una visión valórica, una visión de principios, y por tanto la hace una discusión mucho más compleja. Yo siempre he estado disponible para discutir y escuchar a todos aquellos que quieran participar de los debates, pero también me pregunto, si el objetivo es una población penal muy reducida, respecto a la cual supuestamente hay condiciones extremadamente complejas o de sobrevida incluso algunos de ellos, bueno, el presidente de la República posee las facultades de indulto particular. Dentro de las potestades, así como el presidente hoy día tiene un estado de excepción constitucional y goza de un conjunto de facultades, aquí tiene una que es una herencia de la monarquía, pero todavía existe. ¿Cuál es el indulto particular? Entonces se podría perfectamente hacerlo por esa vía y no buscar una especie como de fuente ovejuna, digamos, que fuimos todos los que decretamos esa decisión. Así que yo voy a estar a lo que se plantee por parte del presidente de la comisión, como lo hemos hecho regularmente, disponible para dar todos los debates en el tema de fondo, que me parece estupendo. Eso en la medida que tengamos discusión en particular y por tanto que haya una aprobación en general. Si no hay aprobación en general, va a ser muy difícil iniciar la discusión en particular. Señor presidente. Gracias, senador Arboe, y la intervención de cada uno de los colegas. Revisando la información y las minutas que tenemos sobre este mismo proyecto, esto tiene olor a queso, tiene color de queso y sabe a queso, pero se dice que es otra cosa. Yo creo que este es un proyecto para otorgar la libertad a los violadores de derechos humanos, revestido de normas de trato humanitario y la situación del conjunto de personas que por enfermedad en fase terminal, por menoscabo, que tienen 75 más y la mitad de la pena cumplida, pudieran calificar. Yo quise hacer la precisión y agradezco que el ministro lo haya entregado. En Chile hay 122 personas mayores de 75 años y más de 75 de ellos, es decir, casi un 60%, son violadores de derechos humanos. ¿Y esto por qué? Esto no es una casualidad, no es una situación... ¿Me concede una interrupción, presidente? Sí, perdón, sí, ministro. Solo para precisar las cifras, ahora las tengo exactas, de los 122, 83 corresponden a condenados por delitos de derechos humanos y 39 por otros delitos. Ahora, estas 122 personas no son personas que están todas en estado terminal, algunas, pero no todas, ¿no? Gracias, presidente. Ministro, me reafirma la tesis que yo quiero señalar. No es casualidad que 83
de 122, en definitiva casi un 70%, sean particularmente de esta población violadores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque precisamente en nuestro país, producto de esta tremenda herida que fueron las violaciones de derechos humanos, estas personas tuvieron un manto de impunidad durante la dictadura para la persecución de sus delitos. Luego se tuvo que hacer tremendos esfuerzos desde el punto de vista de la jurisdicción nacional, incluso internacional, para perseguirlos. Se han recurrido in extremis a dilatar los proyectos, incluso llevándolos muchos al Tribunal Constitucional. Entonces, no es casualidad que la cantidad de violadores de derechos humanos de 75 o más años esté en esta cifra que usted señala de los 83. Eso es una actitud deliberada, es una actitud que precisamente fue de eludir la acción de la justicia. No es porque lo hayan cometido a avanzada edad, muchos lo cometieron siendo jóvenes, en plena razón de sus actos. Entonces, aquí hay una situación en que, por eso digo que esto tiene color de queso, tiene olor a queso, y sabe a queso, pero decimos que es distinto. Entonces, aquí hay una situación que la entiendo. El presidente Piñera se comprometió, y eso lo transparentó, con la familia militar de estos condenados, la mal llamada familia militar, porque es distinta la familia militar a la familia militar de los condenados, de buscar fórmula. Entonces creo que esta no es la vía, no es el camino adecuado, porque uno entiende razones humanitarias, uno entiende razones no sanitarias, como fue el indulto conmutativo, que lo votamos por unanimidad, gobierno y oposición, y como presidente di todas las garantías para votarlo, porque ahí hay una emergencia. Entonces, estamos eludiendo el debate a través de esta discusión de un problema político de fondo. Es de qué manera este país se pone de acuerdo y entiende que de una vez por todas nunca más va a haber violaciones de derechos humanos y que va a condenar absolutamente esas violaciones. Entonces, es paradójico esta situación que decimos que hay que legislar, pero las bancadas de gobierno recurrieron al Tribunal Constitucional para tratar por esa vía de colar e incorporar a estos violadores de derechos humanos. A mayor abundamiento, nosotros cuando aprobamos la ley precisamente libertades condicionales establecimos que para los violadores de derechos humanos, atendida la magnitud, atendida la extensión del delito, necesitábamos al menos dos elementos que son importantes para obtener estos beneficios: 2/3 de la pena y la colaboración sustancial en la investigación, requisito fundamental para reconstruir históricamente los crímenes de la dictadura y determinar el paradero de las víctimas. Entendamos que muchos de ellos están condenados por secuestro permanente, en definitiva, la figura para sancionar a los detenidos desaparecidos. Cuando esa situación fue recurrida precisamente al Tribunal Constitucional, uno se pregunta, ¿es esta la vía a través de la cual se puede conseguir una solución de esa naturaleza? Yo creo que no. Yo creo que hay que abordar una situación humanitaria, creo que hay que buscar una fórmula de trato digno para la población penal, pero no algo que genere un boquerón, genere una puerta por la cual se está eludiendo la discusión política de fondo respecto a las violaciones de derechos humanos, mientras este país no tenga unanimidad de decir que nunca más y que este tipo de delitos de lesa humanidad no pueden ser tolerados o relativizados o vanagloriarse. Muchos de los condenados de ahí no han reconocido, al contrario, se han ufanado de lo que cometieron. Creo que no va en el camino correcto. Por último, el artículo 32, número 14 de la Constitución Política de la República es claro y preciso, que dice a la letra: es facultad del presidente de la República otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El presidente quiere liberar a violadores de derechos humanos, asesinos, a violadores de mujeres, a quienes cometieron los delitos más deleznables, que lo haga, tiene la facultad, ahí está el artículo. Entonces, hago esta discusión porque creo que la comisión es seria y recojo las inquietudes de los senadores que han señalado que hagamos un debate de fondo, pero sobre condiciones humanitarias, no sobre impunidad en materia de derechos humanos. Entonces, en esa circunstancia, voy a poner en votación la idea de legislar este proyecto que se ha presentado a nuestra consideración y le pediría al señor secretario que tomara la votación.
Presidente. Señor ministro. No. Yo quisiera, efectivamente, como usted lo ha dicho, como lo han dicho creo que todos los senadores, que tuviéramos una oportunidad de mayor debate antes de que la comisión tomara la decisión de votar este proyecto. Porque creo que es bueno oír y tener un intercambio de ideas para precisar. Aquí se han dicho cosas que corresponden a legítimas miradas, pero que considero que no corresponden a la realidad de lo que estamos discutiendo. Por ejemplo, el senador Huenchumilla decía en relación que este era un indulto general. No es un indulto general. Esto es una situación que dice relación con búsqueda sustitutiva de penas para casos particulares en forma individual. Los indultos generales son masivos, como lo que hicimos en el indulto conmutativo. Tiene una naturaleza jurídica distinta. Respecto de lo que usted recién decía, presidente, a propósito del indulto particular, efectivamente esa atribución existe. Y de hecho, el presidente lo ha ejercido. Y eso revela el criterio que ha tenido. En este periodo se han entregado, como lo hemos dicho, 11 indultos particulares, de los cuales uno de ellos recayó en una persona que había sido condenada por delito de lesa humanidad, pero que murió antes de ser notificada del decreto que le daba esta suspensión de pena por este indulto particular. El resto corresponde a la persona delincuente común. Son muchos los que han sido rechazados, porque se ejerce esta responsabilidad en forma criteriosa. Pero lo que se está buscando aquí es una situación distinta, que no sea una autoridad política la que tenga esta atribución, sino que haya un control jurisdiccional, que sea objetivo, fundado en circunstancias definidas por informes periciales de médicos que dentro del servicio médico legal puedan dar esta tranquilidad de que la decisión que se está adoptando corresponde. Y por cierto, el proyecto es una proposición, pero estamos disponibles para discutir alternativas respecto de cómo mejorar, perfeccionarlo y dar mayor seguridad, como lo hicimos en la discusión sobre la libertad condicional. Por eso creo buena la sugerencia que han hecho algunos senadores de poder oír a algunas personas antes de tomar una decisión que probablemente impediría un debate más general de esta iniciativa, no solo en el Senado, sino que a nivel del país. Por eso yo sugiero que, dado, entiendo, ustedes tienen una sesión de sala ahora, podamos tener ese debate antes de que la comisión tome una decisión definitiva. Gracias, señor ministro. Vamos a poner en votación el proyecto, la idea de legislar. Señor secretario. Una cuestión previa de procedimiento. Sí. Andrés Aramán. Sí, presidente. A ver, no entiendo bien la proposición que usted formula, salvo que lo que usted esté sugiriendo es que aprobemos en general ahora el proyecto. Porque lo que hemos manifestado, por lo menos hasta donde yo entendí, 4 de los senadores, es clarísimo en términos de que aquí estamos absolutamente abiertos y dispuestos a un debate que, como ha señalado el senador Huenchumilla, va mucho más allá de lo jurídico. Este es un debate esencialmente político y jurídico para resolver, como lo han señalado los senadores Arboe y Huenchumilla, un tema pendiente en nuestra sociedad. Y yo quiero hacerle ver, señor presidente, con mucho respeto, que aquí no hay ningún gato encerrado. Usted señalaba esto, la analogía del queso. Mire, aquí lo que se trata es tener un debate político y jurídico a fondo respecto del tema de los derechos humanos y concretamente, señor presidente, del tratamiento que deben recibir aquellos que están condenados por delitos de lesa humanidad en circunstancias particularmente calificadas. Entonces, aquí nadie está pretendiendo tener una suerte de, como quien dice, de debate por contrabando, todo lo contrario. Se trata de poner todas las cartas arriba de la mesa y decir cuál es el razonamiento político, cuál es el razonamiento jurídico y cuál es la consecuencia directa en esos violadores de derechos humanos que ese debate tiene. Entonces, habiendo, pues, presidente, todos los miembros de la comisión manifestado su disposición a tener el debate, le vuelvo a decir, salvo que usted esté pensando en que
tampoco creo yo que correspondería, porque siempre escuchamos y después votamos. Pero salvo que usted esté considerando que vamos a aprobar ahora, que sería rarísimo, en primera vez que vemos el proyecto en general, creo que no se justifica bajo ninguna circunstancia ponerlo en votación. Entonces yo quiero pedirle que usted no insista en eso, vuelvo a decir, salvo que usted esté pensando que lo aprobemos en general, y que en definitiva usted acoja lo que le hemos planteado a lo menos varios, o casi, no quiero tomarme el nombre de nadie, pero menos varios miembros de la comisión en términos del procedimiento. Si usted pone esto en votación y eventualmente se rechaza, bueno, todo lo que hemos hablado respecto a abrir un debate se termina. Entonces, por eso que yo le quiero pedir que usted no insista en ese planteamiento, salvo que lo que usted esté planteando es que aprobemos en general. Senador, he solicitado la votación y solo para aclararle, yo creo que el debate que ustedes legítimamente señalan y que todos aspiramos a realizar no es en este proyecto. Yo creo que este proyecto tiene olor a queso, huele a queso y sabe a queso. Este es un proyecto que, de la misma forma como se transformó un proyecto de las libertades condicionales y terminó en el Tribunal Constitucional rebajando una serie de requisitos precisamente para esa salida, entonces creo que está equivocado. El debate es todo el que se dé, pero creo que este proyecto no va en esa línea, no va en esa línea. Por eso, insisto, y le pido, señor secretario, que... Yo pido la palabra, presidente. Senador Huenchumilla. Presidente, mire, en esta etapa de la discusión, en un tema de procedimiento, y en ese sentido va la intervención que quiero hacer. No estoy hablando del fondo del tema. Estoy hablando de la forma como en esta comisión tratamos los proyectos y tratamos específicamente este proyecto. Entonces, mi punto y duda que tengo, señor presidente, es que si hay un grupo de senadores que le ha pedido un cierto tipo de procedimiento, la pregunta es si no sería por la cultura institucional que tenemos en la Comisión de Constitución de proceder de esa manera, porque puesta en votación en general, yo voy a votar conforme al convencimiento que tengo de los temas. Pero si se desecha la idea de legislar, esa discusión que algún sector de senadores está pidiendo no se va a llevar a cabo. Entonces yo simplemente, mi intervención es que como comisión cuidemos los procedimientos que tenemos entre nosotros. Ahora, usted tiene la facultad de tomar una decisión, pero yo soy partidario de que si aquí un grupo de senadores ha pedido escuchar a determinadas personas, creo que yo no tendría ningún inconveniente en eso, y al revés creo que sería bueno hacer el debate en esto, proyecto que incide exactamente en el tema en discusión. Pero puesto esto en votación, votaremos, pero quiero dejar constancia de que a mí me parece que el procedimiento que siempre hemos tenido en esta comisión es respetarnos entre nosotros respecto de las peticiones que hacemos, simplemente. Gracias, senador Huenchumilla. ¿Alguien más ha solicitado la palabra? No los logro ver en la pantalla. Senador Arboe, senador Pérez, que no los veo en la pantalla. No, presidente, nadie más está pidiendo la palabra en este instante. A ver, se ha planteado una situación por el senador Huenchumilla en el sentido, y no quiero imponer la facultad que uno tiene como presidente, pero creo que seamos claros respecto de lo que vamos a debatir. Yo creo que esto es un mal proyecto. Creo que es un proyecto que no va al fondo del asunto. Entonces, lo primero que veamos es si hay acuerdo y cada uno fijará su posición respecto de legislar sobre esto. Sí, yo quiero pedirle al señor secretario qué consecuencias tiene precisamente si se rechaza, se aprueba la idea de legislar,
porque este proyecto, y también seamos claros, y para que digamos todos los antecedentes, este proyecto parte en la mañana, la discusión, con discusión inmediata, y ahora el señor ministro dice que se le saca esa discusión. Entonces, estimado senador Alaman, hay un dicho acá en el sur que usted conoce que se llama el cateo de la laucha. El cateo de la laucha, a propósito de gato. Entonces, no juguemos al cateo de la laucha. No juguemos al cateo de la laucha. Señor secretario, ¿cuáles son las consecuencias de esta votación de la idea de legislar? Sí, señor presidente, dado que el gobierno ha anunciado el retiro de la urgencia de discusión inmediata, la comisión no está obligada a tratarlo en general y en particular en esta sesión. Si el proyecto tuviera discusión inmediata, tendríamos que hacer la discusión en general y en particular. Eso significaría que, dada la aprobación en general de este proyecto, se darían por aprobados todos los artículos que no tienen indicaciones. Pero como esa situación ha cambiado, y así lo ha anunciado el señor ministro, este proyecto no tendría ese efecto y, por lo tanto, ustedes podrían hacer una discusión en general sin que eso tuviera consecuencias sobre el texto en particular. Y está dentro de sus atribuciones someterlo a votación o proceder de la otra manera que han sugerido algunos señores senadores. Pide la palabra el senador Arboe, señor presidente. Tiene la palabra el senador Arboe. Gracias, presidente. Una consulta. ¿La solicitud de cambio de la urgencia llegó formalmente a la comisión? No, señor presidente, no, señor senador. El anuncio que ha hecho el señor ministro, y entiendo que el día de hoy, porque hablé con la Secretaría del Senado, se renuevan las urgencias y por lo tanto, si no hay renovación de esa urgencia, este proyecto quedaría o sin urgencia o con la urgencia que le fije el Ejecutivo. Entiende la Secretaría que haya un anuncio formal del Ministro de Justicia de que este proyecto no va a tener urgencia de discusión inmediata. El ministro ha pedido la palabra. Señor ministro. Solo para aclarar, nosotros anunciamos la semana pasada que este proyecto tuvo discusión inmediata y así se comunicó al Senado, quien con muy buena voluntad accedió a empezar a discutir esto incluso antes que se diera cuenta de eso en la sala. Y allí ocurrió este debate en la Comisión de Derechos Humanos y por esa razón está teniendo lugar esto hoy día. Pero precisamente, dada la importancia del tema, dada la inquietud que se ha suscitado, pensamos que era mejor, en lugar de pedir la discusión inmediata, hacer la solicitud de suma urgencia al Senado, que es lo que se va a dar cuenta, imagino, en la sesión a la que están ustedes convocados un poco menos. Gracias, señor ministro. Vamos a recoger, yo no quiero como presidente no recoger los argumentos que ustedes han señalado, no voy a poner en discusión entonces la idea de legislar y habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta.